Luis Felipe Vizcaíno, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Gisela. Buenas tardes al Ecuador que nos escucha. Muchas gracias por la entrevista. Luis Felipe, ¿cuál es el balance de esta primera reunión para usted? Bueno, el señor presidente yo creo que le está dando una importancia directa y fundamental a un problema estructural como es el del tema de la focalización de los combustibles. Creo que se ha sensibilizado el gobierno nacional y por primera vez observamos que un presidente en forma directa se integra a una comisión de trabajo, como lo ha hecho el señor presidente, tanto la semana pasada como el día de ayer que se dio inicio ya prácticamente a estas comisiones técnicas, en donde básicamente hemos planteado, una vez que los combustibles han subido, en el caso del diésel de $1 a 1.52, la gasolina 2.09, y que el combustible es el principal insumo que afecta a los costos de operación de los vehículos, tanto del transporte público y privado. Todas las federaciones de transporte y en sus diferentes modalidades del país, en forma integrada, nos hemos organizado para asistir a esta mesa de diálogo y encontrar los mecanismos adecuados de solución que permitan focalizar estos precios de combustibles con el fin de no afectar a los ciudadanos que luego de esta pandemia evidentemente atravesamos muy difíciles momentos, Gisela. Ahora, uno de los principales acuerdos a los que se llegó, entiendo, es que el Ministerio de Energía se encargará de contratar una consultoría que realice un estudio técnico para identificar justamente los sectores de la transportación que están o que serían beneficiarios de la focalización de los subsidios a los combustibles. La consultoría que se va a plantear, la contratada por el gobierno, será el único determinante para saber quién se va a beneficiar de la focalización, o los transportistas también están planteando realizar otra consultoría. No, la idea es de que más bien se integren los esfuerzos de que se transparente realmente la información, y tanto la ANT, el SDI, las consultorías privadas, se va a pedir el apoyo de universidades también del país y por supuesto el sector del transporte. Vamos a suministrar las bases de datos para identificar a los transportistas del sector público y del sector comercial que entrarían en este proceso de focalización. Y este proceso de focalización, Gisela, fundamentalmente tiene como objetivo, el subsidio no es que llegue al bolsillo del transportista, quiero aclarar, sino que eso permite trasladar pasajes baratos o precios de fletes baratos a la industria y al comercio para que los productos de primera necesidad no se afecten, y el consumidor final a la larga es el que recibe este beneficio. Entonces es un proceso focalizado para no afectar a los ciudadanos. Pero la información vendrá de todos los involucrados para cruzarla y que sea lo más transparente posible, Gisela. ¿Y cuáles han sido las propuestas del sector del transporte sobre la focalización de los subsidios? Bueno, básicamente hemos dado grandes lineamientos. Uno, de que tiene que ser transparente, de que las bases de datos tienen que ser cruzadas, se tiene que establecer un precio base. Actualmente el diésel, por ejemplo, está en 1.52, pero ¿cuál va a ser el precio base de la focalización? Se tiene que identificar el precio real a nivel internacional del combustible. En este caso, un diésel que tenemos en el país, un diésel Euro 2, prácticamente para establecer el monto y focalizar o cuantificar el consumo, y también hacer un análisis, un estudio de costos para identificar en forma transparente el peso que tiene el combustible en los costos de operación. En el caso de los tractocamiones, camiones del transporte pesado, el diésel tiene un peso específico de aproximadamente un 25%. Pero Gisela, también hemos planteado una hoja de ruta fundamental, porque no solamente que el diésel ha subido en un 52% a la fecha, ha subido todos los insumos de la canasta básica del transporte, en gran medida por la gran cantidad de impuestos, tasas, burocracia que existen en el país. Mire, Gisela, ¿cómo puede ser posible que una llanta de camión en la China cueste $130 y en el Ecuador esa misma llanta llegue a costar $500? Entonces, esas cosas tienen que corregirse para transparentar la economía. ¿Cómo puede ser posible, por ejemplo, otro tema que también en la hoja de ruta se lo ha planteado al señor presidente, es de que el único sector en la economía que no recupera el IVA
el valor del IVA es el transporte. No recupera el comercio porque tiene un IVA de compra, un IVA de venta y declara el IVA neto. No recupera la industria, el sector de los servicios, pero no lo recupera el transporte. El transporte lo paga en combustible todos los días el IVA, lo paga en los vehículos, lo paga en los repuestos, en los insumos. Entonces también le hemos planteado un mecanismo de recuperación. Y también un mecanismo de simplificación de los trámites públicos. Se tiene que modernizar totalmente la ANT. Y esto no solo para el transporte, para todos los sectores de la economía, para los ciudadanos. No puede ser posible que un trámite para obtener un permiso de operación, una matrícula, una licencia, le demoren meses a un ciudadano. Entonces, se tiene que transformar la ANT, se tiene que digitalizar. Y esos trámites que hoy demoran meses y que representan costos ocultos deberían realizarse realmente en horas para tener un proceso moderno, simplificado, acorde al siglo XXI, Gisela. Y espero que además de estos pedidos que se están haciendo y que obviamente ya era una deuda antigua que se tenía con el sector del transporte, también que se trabaje en mejorar el servicio si es que van a mejorar todos estos sistemas justamente para la transportación, ¿no? Eso creo que también es importante, que la ciudadanía lo ha pedido por tantos años, no solo en Quito, sino en el país entero, ¿no? Eso, ¿cree usted que va, si se logran estas necesidades, cumplirlas para el sector del transporte, finalmente eso recaerá en mejorar también los servicios de la transportación en el país? Pero por supuesto, lo que queremos es de que haya la posibilidad de tener mayor competitividad, mayor sostenibilidad de los costos, y todo tiene un fundamento económico. Si evidentemente las condiciones de alguna manera se mejoran, evidentemente los servicios se mejoran. El gobierno anterior, Gisela, decía que aproximadamente por eliminación de subsidios se ha captado cerca de $1.000 millones. Y es verdad, pero la gran realidad es de que estos cerca de 1.000 millones que se han captado por la eliminación de los subsidios de los combustibles, lo hemos tenido que pagar la mayoría de ecuatorianos, pero fundamentalmente el sector del transporte. Entonces el sector del transporte ha sido afectado por estos cerca de 1.000 millones y se ha puesto en una situación muy delicada. Adicionalmente, los demás costos de insumos han subido, fundamentalmente, Gisela, porque los fletes internacionales navieros de importación de productos a la canasta básica se han quintuplicado. Mire usted que, por ejemplo, el mover un contenedor de llantas desde la China al Ecuador antes de la pandemia costaba $1.500. Hoy, ese mismo contenedor, traerlo de la China, el flete supera los $10.000. Entonces, eso ha encarecido una serie de insumos porque casi todo es importado. Llantas, aceites, baterías, filtros, etcétera. Entonces, son medidas estructurales que se tienen que insertar y, sobre todo, tener una visión de que hay que incorporar al sector del transporte al desarrollo nacional, porque nosotros movemos absolutamente todo en la economía. En nuestro caso, soportamos las operaciones de los puertos, de los aeropuertos, de las importaciones, de las exportaciones, de las materias primas, del comercio, de la industria. Es decir, son sectores estratégicos para el desarrollo nacional. Definitivamente. Y nosotros somos aliados del desarrollo nacional. Ahora, Luis Felipe, ¿consideran los líderes gremiales del transporte que los 5 sectores de esta área de la transportación deberían beneficiarse de esa focalización del subsidio? Así es, realmente la afectación ha sido a todos los sectores. Estamos hablando de 2 sectores realmente, el transporte público y el transporte comercial. Y en función de eso estamos planteando justamente de que este mecanismo se plantee de una manera integral, porque el transporte es un sector transversal que afecta a toda la economía. En el caso de los pasajeros, pues es clarísimo, porque millones de ciudadanos se movilizan tanto en las ciudades como a nivel intercantonal e interprovincial. Y en el caso del transporte de cargo, todos los productos que tienen que ver con la canasta básica fundamental los movilizamos nosotros, medicinas, alimentos de primera necesidad. Y entonces, en función de eso, a la final de todo esto, lo que se pretende es que el consumidor final, el ciudadano, que es el que paga los productos, pues no se vea afectado en su canasta básica fundamental. Uno de los principales obstáculos que se veían para el tema de la focalización del subsidio era el mecanismo o la tecnología que se iba a utilizar para justamente que llegue a las personas que realmente tiene que llegar. ¿Se trató este punto en la reunión? Sí, hay varios conceptos. A nosotros lo que nos preocupa esto. Por eso es que se va a levantar bases de datos desde la ANT, desde el SDI, desde las federaciones de transportes,
desde consultorías que se van a hacer para identificar todo esto. Es un factor fundamental. ¿A quién tiene que llegar? ¿A quién se tiene que cobrar focalizadamente el subsidio? Es la otra pregunta. Y entonces se está estudiando en forma técnica mecanismos directos, mecanismos inversos, que se tienen que poner sobre la mesa, y en esta comisión se está trabajando permanentemente. Es lo que le hemos pedido al señor presidente, de que las decisiones tienen que ser oportunas. O sea, esto no puede pasar del 11 de julio. Tenemos que encontrar un camino de solución. ¿Cuándo se podría conocer la focalización del subsidio? ¿Cuándo se concretará? La comisión se va a reunir sistemáticamente todos los días lunes, es la disposición del señor presidente. Pero realmente los equipos técnicos van a trabajar todos los días, si es posible, en horarios continuos, en la tarde, en la mañana, en la noche, porque prácticamente para nosotros este es un tema estratégico, y se lo hemos dicho al presidente. Nosotros estamos contribuyendo en un escenario de gobernabilidad del país, porque el país necesita gobernabilidad, pero también necesitamos y demandamos acciones urgentes, y por eso le hemos dicho al presidente que ojalá hasta antes del 11 de julio tengamos un mecanismo que nos permita encontrar una acción equilibrada entre el gobierno, el país y los sectores que estamos afectados por este tema. Usted mencionó que la Agencia Nacional de Tránsito iba a entregar información justamente sobre la actividad que efectúan las diferentes federaciones de transportes para ir analizando y determinando el tema de a quién va a llegar específicamente la focalización del subsidio de los combustibles. Pero ¿tienen también los gremios del transporte bases de datos sobre los trabajadores en el sector? Así es. Nosotros tenemos toda la información también, y la idea es que se transparente y se cruce. Y entonces hay varios mecanismos, Gisela. Mire, por ejemplo, en los que hay que tomar los siguientes aspectos. ¿Cuál es el precio base para focalizar? ¿Cuál es el precio internacional? ¿Cuál es el costo del subsidio real por galón? ¿Cuántos son los usuarios? ¿Cuál es el impacto macroeconómico en la economía que representará? ¿Cómo esto lo asimilará el Ministerio de Economía para que tenga un equilibrio en su administración de recursos? Y hay bases de datos que han funcionado a lo largo de muchos años. Mire, por ejemplo, esto todavía no está consensuado porque la comisión tiene que tomarlo en forma conjunta, y todas las federaciones, todas las modalidades lo estamos estudiando, pero yo pongo un ejemplo. Recuerde usted, Gisela, hace años había en Ecuador el famoso impuesto verde, en donde la ANT, el SBI tenían identificado plenamente a quiénes le tenían que cobrar, y eso no se cobraba al transporte público y comercial. Y entonces acá también en el subsidio se podría cuantificar a nivel nacional, se podría cuantificar el consumo de un vehículo por semana, por mes, por año, un vehículo tipo. Parece que tuvimos un problema en la conexión. A ver si mediano, podemos... pequeño, grande. Le estábamos escuchando justamente, Luis Felipe, pero se nos fue un segundo la conexión. Ahí le escuchamos. Sí, justamente decía que la ANT tiene estas bases de datos y podría cuantificar el consumo semanal, mensual, anual, y ese efecto de subsidio que gasta el Estado por ese vehículo tipo, la ANT lo podría cobrar directamente a quien lo tiene que cobrar. Es decir, si hay maneras de hacerlo, de buscar este mecanismo, de lograrlo rápidamente, ¿no? De hacerlo lo más pronto posible. Tenemos que encontrarlo rápidamente para dar un escenario de gobernabilidad. Y entonces, con lo que le acabo de decir, inclusive, entre comillas, se podría congelar en un precio base, lo cual daría paz social, gobernabilidad al gobierno nacional, y por otra parte se focalizaría y se cobraría a quien realmente se tiene que cobrar. En este estudio que están haciendo, de estas propuestas, en este análisis que están haciendo y con toda la documentación que tienen que investigar, ¿qué instituciones de la academia van a ser invitadas para participar y de qué manera esperan ustedes que aporten para poder resolver lo más pronto este tema? Bueno, el día de ayer el señor ministro de Gobierno se comprometió en hablar con la academia y en invitar a universidades que tienen ya estudios realizados, según nos ha informado. El día de ayer recién empezó la comisión en horas de la tarde-noche, y el señor ministro dijo que iba a hacer los contactos el día de hoy con varias universidades que ya tienen adelantados estos estudios y son bienvenidos. Nosotros queremos que esto sea transparente, o sea, que esto sea realmente algo que sea sustentado académicamente, técnicamente, por el bien del Ecuador. Estamos conscientes de la crisis del país,
pero es necesario también sensibilizarnos de que esos casi 1.000 millones que se han eliminado se le han cargado al sector del transporte. El transporte no ha subido los pasajes en forma masiva, no ha subido los fletes en forma masiva, y en realidad por eso es la idea de focalizar para evitar que esa cadena de costos o sobrecostos se le traslade al consumidor final, Gisela. Felipe, en otro tema, antes de terminar, ¿se trató dentro de esta reunión sobre el pedido de jornadas de vacunación para los transportistas? Así es, así es. El señor presidente dispuso la asignación de 400,000 vacunas para el sector del transporte, porque es un sector estratégico que está en contacto con todos los ciudadanos. Cuando alguien se sube a un bus, son cientos de personas que a lo largo del día se van subiendo y están en contacto con el conductor. En los camiones, cuando vamos a entregar en los mercados productos de primera necesidad, en las tiendas, en las farmacias, se está en contacto permanente con las personas. Entonces, ¿para cuánto esas 400,000 vacunas? Ya inmediatamente, ahorita se están levantando las bases de datos, estamos entregando a la ministra de Salud en esta semana, yo diría hasta el día miércoles, y entendemos, según la disposición del presidente, que inmediatamente se asignen estas 400,000 vacunas al sector de la transportación del Ecuador. Parece que están trabajando de mejor manera con este gobierno, ¿no? Los transportistas. Se están entendiendo mejor. El señor presidente ha dado una apertura y me parece muy bien, porque con el señor expresidente Lenín Moreno durante 4 años le pedimos una reunión, nunca nos permitió reunirnos, lo hicimos siempre a través de los señores ministros. Es mejor que el presidente que quiere asumir un liderazgo en el país lo haga en forma directa. Creo que esto contribuye a que el presidente se dé cuenta de los problemas reales y la toma de decisiones sea más efectiva. Nosotros estamos con este espacio de gobernabilidad, pero sí demandamos que las decisiones sean urgentes. Tenemos confianza que ojalá el señor presidente tome las decisiones que nos ha dicho. Por el bien del Ecuador, nosotros estamos aquí para meterle el hombro al país y para sacar todos a nuestro país hacia adelante. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias, Luis Felipe, por habernos acompañado. Gracias a usted, Gisela, gracias a toda la ciudadanía que nos ha escuchado en esta tarde.